Muchas gracias por su presencia esta mañana. Ojalá que todos tengan su boletín. Adentro tiene el bosquejo de lo que vamos a estudiar hoy. Y al mismo tiempo atrás hay oportunidad de escribirnos, compartir con nosotros sus peticiones, los deseos de sus corazones, pidiendo lo que usted se necesite. Estamos aquí para ayudarles, para apoyarles. Y estamos muy agradecidos por su presencia aquí con nosotros este día. El mensaje del pesebre y el primer sermón se humilló voluntariamente. Pueden buscar en sus Biblias el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al versículo 11. Y mientras están buscando estos versículos, quisiera compartir con ustedes algo que ocurrió, lo que pasó en mis años de la universidad. Yo conocí a Carolina durante mi tercer año de la universidad. Me encantó su dedicación, su deseo de servir a Dios como misionera. Y por ser tan dedicado yo, ni me fijé un principio de que ella era muy guapa y tenía fama de ser la princesa de la universidad. Pero la quise impresionar. Le regalé muchas flores. Salía yo todos los domingos a predicar en los pueblos alrededor de la universidad. Y regresando a la universidad, muchas veces paré al lado de una casa que tenía un jardín de flores y pedí flores para llevar a mi dulcecita. Y explicándolo así, siempre me regalaron muchas flores. Así no tenía que gastar el dinero porque era estudiante muy pobre, no tenía dinero para gastar, así no digo malgastar. ¿Verdad? Hay una diferencia. Pero una vez decidí que ella merecía algo de la florería. Entonces, había una cerquita a la universidad. Llegué ahí y compré nada más la caja larga para las rosas de tallo largo. Compré la caja, el moño y una tarjetita. Y dentro de la caja puse unas hojas de nopal, de cactus. Y le escribí una nota diciendo que eran rosas del desierto. Le entregué la caja a la recepcionista en el edificio donde ella vivía, en el dormitorio. Y se puso muy emocionada. Llamó a la florería y le preguntó qué debía hacer para cuidar y mantener a una rosa del desierto. La señora le explicó que un estudiante había llegado a su tienda y había comprado nada más la caja de las rosas. Y le explicó a Carolina que lo más probable es que se trataba de algún tipo de truco o engaño. Y todavía se casó conmigo. Pero qué historia. El punto de la historia es que a veces los regalos que se ven más bonitos y lujosos son de engaño. Nos confundan. Pero otras veces los paquetes que se ven muy humildes y sin valor son los paquetes por adentro. Tiene lo más precioso. Y eso es lo que vemos en el caso de Belén. Se veía tan humilde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué regalo más precioso. El paquete no tan elegante, ni moño llevaba. Pero sí era exactamente lo que necesitábamos nosotros, lo que necesitamos hasta el día de hoy. Dios en el vientre de una adolescente. Divinidad en un pesebre. La esperanza de la humanidad dormida en compañía de los animales. Nadie esperaba que Dios viniera a nuestro mundo en esta manera. Pero es importante no solamente el hecho de que llegó,
pero nos importa mucho esta mañana investigar la manera en que llegó, porque la manera en que Él nació tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Y el que nos explica mejor que todo es el apóstol Pablo, que es muy raro mencionar Pablo en un sermón de la Navidad. Ahí mencionamos José y María, el pesebre, los pastores, los ángeles, pero casi nunca ahí podemos meter ahí el nombre de Pablo. El fariseo convertido, regenerado. Pero Pablo sí nos explica mucho de la venida de nuestro Jesucristo. Esto es lo que él escribió en el libro de Filipenses. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Palabras escritas por el apóstol Pablo. Pero él no quiso escribir palabras en cuanto a la Navidad. Él escribió estas palabras tratando de ayudar a dos hermanas de la congregación que no se llevaban bien. Evodia y Sintique. Nombres extraños, pero su problema no tan extraño. No se llevaban bien. Y Pablo quiso explicarles que hay que humillarse un poquito. Y de ahí decidió mejor, esta es una predicación para toda la congregación, y dio como ejemplo de una persona humilde, que qué ejemplo mejor que Jesucristo y su nacimiento. Entonces aquí podemos ver lo que bien puede ser, según los eruditos, bien puede ser que estas palabras formaban un himno, un cántico de la iglesia del primer siglo. Se nota en sus Biblias que está escrito en otro formato, como que es un poema, y así es poema. Puede ser que fue un credo que los cristianos primeros memorizaban y citaban los unos a los otros, declarando la venida de Jesús aquí a este mundo. Pero ahora vamos a estudiar un poco más a profundo este poema de Pablo, un poema inspirado por el Espíritu Santo, un poema citado por los cristianos y tal vez hasta un poema cantado por ellos. Primero es la declaración: Jesús, quien siendo por naturaleza Dios. Hay un solo Dios, esa no es noticia para nosotros. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Y dice que por medio de Jesús todo lo que podemos ver, todo lo que podemos imaginar fue creado por Él. Él recibe el crédito para la espiral de la galaxia, la creación del Sol, que es 1,000,000 de veces más grande que nuestra pequeña planeta. Todo esto hizo Jesús. Lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 3. Por medio de Él, las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Jesús presente en la creación. Y esto nos aturde, pero lo que más nos llama la atención es lo que sigue.
Cuando la Biblia, cuando Pablo en su poema nos habla de la encarnación, donde dice, se hizo nada. Él se sintió hambriento, sediento, se hizo pequeño, insignificante. Dependía él de sus pulmones, de sus brazos, de sus piernas. Se hizo dependiente de su Padre Celestial, del Espíritu Santo. Hasta cierto punto se despojó de su ventaja divina. Cuando estaba cansado, estaba bastante cansado. Y cuando preguntó a sus discípulos, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? La frustración que él expresó era genuina. Como a muchos pastores, le gustó ser pastor, pero lo que le frustraba eran las ovejas. Ahí lo pueden pensar. Cuando él gritó de la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No piensen ustedes que él esperaba una contestación? Necesitaba una respuesta. Porque él muchas veces expresó su dependencia de su Padre Celestial. Yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él se hizo nada. Estamos hablando de la encarnación. Pero la encarnación, la palabra misma es una palabra que a veces nos puede confundir. ¿De qué estamos hablando? ¿Y por qué es tan necesario el hecho de que Cristo vino a nuestro mundo? Solo tenemos que hacer una lista de los seres que no pueden lograr salvarnos. Y el primero nos va a confundir, pero quiero darles una explicación. El primer ser que no nos puede salvar es un ser que es Dios, pero no es hombre, porque Dios no tiene la deuda. Dios es justo. Dios no puede decir que no somos pecadores cuando esto es exactamente lo que somos. No es justo que Dios, siendo Dios exclusivamente, ¿cómo es que nos puede salvar? Tampoco un ser que es hombre, pero no es Dios. Porque el hombre no tiene con qué pagar. Un ser que es una mezcla de los dos, un poquito de la humanidad, un poquito de la divinidad, tampoco no nos puede salvar. Entonces, ¿quién? ¿Quién nos puede salvar? Únicamente un ser que es 100% divino y 100% humano. El que tenía la culpa es la humanidad. Entonces, son los únicos que tienen derecho a pagar la deuda. Pero no hay ningún hombre suficiente bueno para pagar la deuda, menos Dios que se hizo carne, se encarnó y vino a vivir entre nosotros. La encarnación es el punto principal de nuestra salvación. Él vino a salvarnos a nosotros. Aquí radica la importancia de la encarnación. Este versículo nos habla de que Él se hizo obediente hasta la muerte de cruz. La crucifixión es una manera de ejecución muy terrible. Era reservado para los pobres, los esclavos durante el tiempo del Imperio Romano. Y la muerte de la cruz era arreglada nada más
por la moralidad de los soldados que lo hicieron. Y estos soldados ni podían pronunciar la palabra moralidad. Entonces era un sufrimiento terrible. Torturado, azotado, clavado en una viga de madera, empalado con una lanza. Lo dejaron desnudo, ensangrentado, colgado a la vista de todos. Ahora quiero repetir una palabra que muchas veces nunca jamás se menciona al hablar de la crucifixión y la humillación de haber sido crucificado. Es la palabra desnudo. Desnudo. Porque así normalmente crucificaban al condenado. Si estamos hablando de humillación, es no solamente la muerte, no solamente haber sido azotado, pero fueron los gritos de rechazo de los a su alrededor y estar ahí desnudo, clavado a la cruz. Y no debemos pensar que Dios era un juez sin misericordia quien castigó a Jesús solo porque Jesús había tomado nuestros pecados. Es cierto, Jesús tomó nuestros pecados. Pero Dios no era un Dios lejos de Él, viendo su sufrimiento, a ver si hasta qué punto iba a llegar para poder pagar la deuda. Dios mismo participó en la crucifixión. Estuvo ahí presente con Jesucristo. Eso es lo que Pablo declara en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Yo no sé cómo explicarlo, pero Cristo y Dios estuvieron también con el Espíritu Santo, porque es un solo Dios, de una manera que ni les puedo explicar a la profundidad, que Dios estuvo ahí presente, sabiendo lo que iba a pasar. No sé si ustedes vieron la película La Pasión de Cristo, que salió hasta hace varios años, hablando de la crucifixión. Hay una escena que me impresionó. Durante la crucifixión, al momento de morir Jesús, es como que una lágrima cayó del cielo. Y cuando esta lágrima tocó el suelo, ahí ocurrió el terremoto. Esta es una invención del hombre, pero yo creo que es una descripción de la crucifixión. La Biblia no dice que Dios con una lágrima y cayó al suelo. Eso no quiero decir eso. Pero sí nos indica que este fue el plan de Dios desde el principio. Y Dios no es un juez duro y cruel castigando a Jesús, sino Él está ahí presente, participando en este gran sacrificio. Hay una historia de un cirujano plástico. Él escribió esta historia en el libro de su biografía, hablando de su vida y las personas que él había tratado durante su práctica. Y él dice que una vez llegó una señora con él con una petición muy distinta, muy rara. Ella dijo que su esposo había sufrido una quemadura a su rostro porque llegó a la casa de sus padres y la casa en llamas. Entonces él trató de entrar a rescatar a sus papás y no logró hacerlo. Pero sí salió con su rostro bien quemado, desfigurado. Y él pensó que Dios le había castigado por no haber podido rescatar a sus papás. Y se escondió. Nunca jamás quiso salir ni para saludar a ella.
Entonces ella le explicó al doctor lo que había pasado y de ahí tuvo una petición muy, muy rara. Ella dijo, doctor, quiero pedirte que me haga una cirugía y desfigurar a mi propia cara. A ver si así mi esposo me va a dejar entrar a su vida de nuevo. Y era muy insistente. Y por supuesto el doctor le dijo que no. Pero fue tan conmovido con la historia de ella y con su insistencia que él decidió y pidió permiso llegar al cuarto de su esposo y explicarle que con los avances que habían hecho en la cirugía plástica, que él sí podría restaurar su rostro. Llegó a la casa, habló, bueno, como puede imaginarse, el hombre no quiso abrir la puerta, pero él, hablando en voz alta, hablando al Señor al otro lado de la puerta, explicando que él era cirujano plástico, especialista, y que tenía habilidad de restaurar su cara, pero no, el hombre no respondió nada. Le explicó varias veces y el hombre no contestó, puro silencio. Y al último él dijo, como en frustración, le explicó lo que su esposa le había pedido. Que su esposa le amaba tanto que ella le había pedido que desfigurara la cara de ella para poder así entrar otra vez a su vida. Este fue el amor que la esposa tenía. Entonces, muy lentamente, la perilla de la puerta comenzó a girar. Abrió la puerta y el hombre desfigurado salió hacia un nuevo comienzo y para encontrar una vida nueva. Fue puesto en libertad, sacado de su escondite, aceptando iniciar un nuevo comienzo por el amor de su esposa. Es fácil ver el paralelo entre esta historia del doctor, y este no es un cuento de un pastor, este es algo que se puede leer ahí en el libro, este es algo que así ocurrió. Podemos ver la similitud entre lo que hizo esta señora y este doctor y lo que Cristo hizo por nosotros, el sacrificio que Él hizo. Porque nosotros también habíamos escondido, desfigurados por el pecado, dañados, lastimados, convencidos que Dios no nos quiere y que Dios nos había castigado. Pero muchas veces el castigo que habíamos sufrido es un castigo que nosotros mismos hemos hecho. Malas decisiones, tonterías, y a veces es porque solamente no es necesariamente nuestra culpa, pero es el hecho de que vivimos en un mundo perdido y este mundo nos quiere dañar, nos quiere lastimar. Estamos ahí escondidos. No queremos que nadie sepa lo que llevamos adentro, tratando de promovernos o tratando de protegernos, pero de todos modos como estuviéramos en un cuarto escondido. Y por eso vino Jesús a nuestro mundo, sabiendo y diciendo, yo sé lo que tú estás sufriendo, yo sé lo que te ha pasado y te ofrezco una vida nueva. Y todo eso por medio de la encarnación. Por eso sabe de lo que nosotros estamos sufriendo aquí. Y Él, el doctor celestial, tiene todo el poder necesario para restaurarnos,
para darnos una cara nueva, para que nosotros podamos presentar un rostro nuevo al mundo y que todos nos pueden ver y decir, este es el mismo hombre, pero no lo es, porque es tan diferente ahora de lo que era antes. Se ve tanto mejor, se porta tanto mejor de lo que se portaba antes. ¿Qué le pasó? La encarnación de Jesús, que vino a convencernos que Él sí sabe cómo remediar nuestros problemas. No es un Dios que nos quiere castigar, es un Dios que nos quiere amar. Ya es tiempo salir de este cuarto, de este escondite, y aceptar lo que Jesús nos quiere ofrecer. Y Él ha demostrado que tiene el poder para hacerlo, porque Él fue resucitado de entre los muertos. Este versículo también habla de la exaltación de Jesús. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Más grande que cualquier presidente, que cualquier dictador, que cualquier que dice que puede hacer algo. Cristo es el vencedor y nos ha dado a nosotros esta posibilidad de ser vencedores también. Solo tenemos que creer que de veras Él sabe lo que estamos sufriendo y que Él tiene el poder para remediar este sufrimiento, que tiene el poder para darnos un rostro nuevo, presentarnos al mundo como personas nuevas, reformadas por la sangre de Él.